Salud, me llamo José Enrique Torres y voy a realizar la defensa de mi proyecto de cómic llamado Spitfire. Spitfire, o Escupefuego en español, consiste en un comic book de estilo americano a 8 páginas, a color. De acuerdo con los datos de las editoriales, el cómic es el sector menos vendido. Esto nos indica que se deben aprovechar los medios digitales mucho más de lo que se hace. Por eso mismo, la principal salida de este cómic sería su publicación en una revista digital conformada por varios jóvenes artistas. Las reproducciones en físico serían en un formato de grapa una vez completados todos los futuros capítulos y siempre según la aceptación del público. Dicho público, que objetivamente se compone de personas, principalmente jóvenes, desencantadas e incluso cabreadas con la sociedad. Como vemos en los ánimos de la gente, la irascibilidad y el odio están creciendo a un ritmo muy alarmante. Esto se debe, obviando la situación de pandemia, al auge de las redes sociales, que cambian la percepción de la realidad de las personas volviéndolas radicales y volubles. De ese modo, la historia trata sobre eso, de alguien con esas inquietudes que sucumbe a la ira y comienza una violenta cruzada contra lo que considera oportuno. Desde el comienzo quise hacer una historia con un mensaje. Me considero una persona bastante deconstruida y muy objetiva, lo que me ha hecho darme cuenta de ciertos comportamientos nocivos que se transmiten sin que nos demos cuenta entre las redes sociales y el día a día. Después de un encontronazo con una persona perjudicada que me increpó a mí y a mis acompañantes, tuve un sueño muy particular. No me enorgullezco de decir que en él me cobré una venganza exagerada. Sin embargo, al despertar, me di cuenta de la rabia tan absurda que sentía, no solo yo, sino todo aquel que supo de la historia sin siquiera vivirla. Y fue así como descubrí que ya tenía una historia que contar. El crecimiento de la insensibilidad, del odio, la intolerancia, la violencia en la actualidad. Mis referencias narrativas más destacables en estos trabajos han sido tres. Garcenis, por su reverencia, Daniel Way, por su uso del recurso narrativo de los bocadillos y las cartelas, y principalmente Grant Morrison, con sus historias y diálogos frescos y fluidos, que es lo que he intentado llevar a la práctica. En el sentido estético, las influencias son menos evidentes, y es que no he buscado revisionar características de algunos artistas, sino utilizar algunos elementos artísticos de ciertos artistas. Estos son la grotesca estilización de Clayton Crane, perdón, la atmósfera de Gabriel de Lotto y un entintado y uso de los colores claros y concisos propios del equipo artístico de Fábula, sobre todo del primer volumen. La temática de la obra es evidentemente social. Su, su, su afluencia ha aumentado durante muchos años. Por tanto, tengo que decir que tengo muchos referentes al respecto. Desde por el trasfondo de una premisa, como es el caso de 100 balas, como por el tono general, como es el caso de la sátira de The Voice, entre otros muchos otros. Al principio empecé con bocetos en físico, pensando formas y cómo sería el personaje que había soñado, que evidentemente se basaba en mí, pero no podía serme a mí de una forma tan grotesca, ¿no? Tendría que distanciarme del personaje. Al final llegué a la conclusión de que trabajar en físico sería contraproducente durante la cuarentena, ya que carecía de un escáner adecuado para una correcta digitalización y me haría perder mucho tiempo. Cuando di el paso a los medios digitales, me centré en concretar a Spitfire, según las influencias anteriormente mencionadas. Probé varias combinaciones de colores y no decidí con cuál quedarme hasta que llegué a la organización de las páginas, por un motivo en concreto que explicaré más adelante. Con los fondos tuve muchas dificultades. Me atasqué con respecto al tono y al grado de determinación que quería darle. Al principio abusé de los detalles y del esfumato con la intención de parecerme más a los autores de referencia y ser más pictórico, pero vi que no tenía las capacidades necesarias en ese momento para realizarlo. Así que como no me sentía cómodo, di un cambio radical al color y el estilo que llevaba hasta ese momento. Decidí que el color debía significar algo más y que la línea debía ser más clara e intentar ser menos preciosista, ya que aún me falta práctica en esos medios digitales para llegar a esos niveles.
El color ahora sería, por tanto, más plano. Actuaría como medidor de la escala de violencia del protagonista, pasando desde el color azul y tranquilo hasta un potente rojo iracundo. Y es ahí cuando me di cuenta de que debía escoger un diseño que tuviese unos colores acordes con el momento en el que se mostraría en el cómic. Más adelante veremos a qué me refiero. Para concluir, explicaré por encima los cambios en el storyboard y la diagramación de las páginas con el resultado final del cómic. La portada final la realicé al final de todo, porque tenía claro que debía ser en referencia con todo lo que se ve en el cómic, por lo tanto hacerla antes que el cómic no tendría mucho sentido. Mm, nada más empezar ya tenía claro qué hacer con ella. Debía transmitir la idea de los cambios de tonos de color que también expresan las emociones del personaje. Ahí vemos cómo está más tranquilo en azul, un poco más enfadado en morado y bueno, esa cara tan especial en rojo. Como vemos en la primera página, todo es azul salvo por unas leves luces verdosas que lo hacen menos monótono. El diálogo aquí fue muy importante. Debía empezar una especie de media red para mantener la atención del espectador durante una charla política entre amigos y dirigir con la mirada de los personajes la visión, para no perderlos entre tanto texto. Como vemos en la tercera y cuarta viñeta, vemos a uno de los personajes dirigiendo la mirada hacia la siguiente viñeta. Al final, con la introducción del detonante, que es el maleante, llega un cambio de tono a la violácea que enciende un poco el ánimo. En principio había un diálogo en la primera viñeta, pero teniendo en cuenta el cómico resultado del resto del personaje, decidí que copase toda la atención. Poco a poco vemos cómo se vuelve más morado y tenso conforme avanza la discusión. En la tercera página, en cambio, la tensión se relaja un poco más gracias a los paisajes y el aire que transmite Granada. Sin embargo, cuando el personaje se queda solo, los tonos cálidos empiezan a aumentar rápidamente, acorde con las burradas que va diciendo para sí mismo. Aquí vemos que la página de la izquierda supone una transmisión de los tonos. La ausencia de diálogo u onomatopeya es deliberada para, con el fin de hacerlo más íntimo y tenso, lograr más esencia, vamos a decirlo así. En el storyboard esta página era muy diferente, mostrándose las alas desde la tercera viñeta, lo cual fue corregido gracias a una sugerencia del tribunal que me aconsejaba mantener la atención sobre lo que estaba pasando hasta la página siguiente, para que fuese más impactante. Y aquí tenemos la que probablemente sea mi viñeta favorita, ya que se significa la liberación sin tapujos, metiendo un color obviamente cálido y potente que se contrapone todavía al resto de la escena. También vemos ya el recurso del que hablé, la interacción entre cartelas y bocadillos. Esta página sufrió algunos cambios estructurales, de acuerdo de forma, perdón, de forma y de tamaño con respecto a las viñetas, que culminaron con que el protagonismo estuviera totalmente centrado en la viñeta que vemos tan grande. En esta primera página, pese a no contener mucha acción, creo que mantiene el interés generando cierta incertidumbre sobre qué hará la bestia, que se pasea por el cielo de Granada. Además, durante la mayoría de la página se mantienen algunos tonos azules que se aferran aún al tranquilo principio, teniendo un poco de referencia con el diálogo de tranquilízate a una bestia iracunda. Sin embargo, en la penúltima página, eh, el azul desaparece casi por completo, siendo una página totalmente cálida. Pero todo ello sin usar el característico rojo que guardo hasta el final de esta para dar más potencia a la sangre desparramada con el asesinato del maleante. Esta viñeta es otra que también tenía intención de que fuese mucho más fuerte que el resto, porque es cuando ya no hay redención, cuando ya ha hecho la locura. Y por último, la página final, que busca acabar por todo lo alto con un épico contrapicado y la aparición de la nueva personalidad llamada
Spitfire. Con este trabajo he conseguido aprender dónde colocar y qué poner en los diálogos para expresar más eficazmente el mensaje que quiero transmitir. También que el color es de suma importancia, ya que esta obra sin la aplicación del color tal y como está perdería todo su sentido. Además de la optimización de los recursos y las habilidades de uno mismo siendo objetivo con tus propias limitaciones. En definitiva, he aprendido a componer mejor. No quisiera despedirme sin agradecer al tribunal y a mis compañeros toda su atención e inestimable ayuda prestada durante todo este proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.